Bueno, llegamos al final de nuestro programa, nuestro tercer y último bloque. Ahora en Proyectando Ideas para Pensar tu Casa, vamos a ver una entrevista que le hicimos a Victoria Lafont que nos cuenta cómo diseñar las circulaciones en una vivienda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Lafont, soy arquitecta, me dedico a proyecto y dirección de obras, generalmente viviendas unifamiliares. Cuando hablamos de circulación, generalmente nos referimos a esos espacios que tienden a unir ambientes. El ingreso, la comunicación entre los distintos ambientes como estar, cocina, del estar a las habitaciones, de las habitaciones a algún otro espacio de la casa. Los espacios de circulación se proyectan junto con el resto de la vivienda. Se van creando, digamos, de acuerdo a cómo sea ese espacio arquitectónico que se quiere crear, es como se van conectando los distintos lugares y esa conexión es la que va dando la circulación resultante. Lo ideal en esa conexión siempre es que sea lo menos tortuosa posible. La funcionalidad, tanto en viviendas como en oficinas, como en edificios, es la optimización del espacio. Eso es lo ideal. Lo que hay que tener en cuenta cuando uno inicia un proyecto en el área de circulación es qué espacios son los que quiero conectar. Y siempre se tiene en cuenta qué quiero conectar, o qué pretende conectar, qué ambientes son los que conforman esa vivienda o ese espacio y de qué manera quiero que se conecten. Entonces, cuando uno piensa desde el diseño, eso es donde empieza a pensar cómo va a ser esa circulación, cómo van a conectar esos distintos espacios. La circulación está muy relacionada con el programa del proyecto que se quiera hacer. El programa son los requerimientos, o sea, ¿qué necesita el cliente? En caso de que sea una oficina, ¿cuántas oficinas? ¿Con recepción? ¿Sin recepción? ¿Con un privado? ¿Con una sala de reuniones? En el caso de una vivienda, ¿cuántas habitaciones? ¿Qué tipo de cocina? Que está muy relacionado con la forma en la que vive esa familia o las personas que van a hacer ese proyecto, si quiere una cocina grande, si no necesita una cocina grande, si quiere un living independiente. El programa lo conforman las necesidades del cliente, los requerimientos que tiene el cliente a la hora de hacer un proyecto. Las circulaciones están relacionadas también con la implantación en el terreno, o sea, qué terreno, dónde está ubicado, cuál es la orientación. Depende del requerimiento del cliente si quiere ambientes abiertos o quiere ambientes cerrados. Cuando son ambientes abiertos, por ejemplo en un estar-comedor, las circulaciones pasan a formar parte de ese ambiente, entonces quedan como desdibujadas o forman parte de ese ambiente en general. Cuando se pretenden espacios cerrados, esos conectores, esas circulaciones pasan a ser circulaciones más cerradas. Un pasillo que conecta distintos ambientes. Obviamente el terreno influye mucho, no es lo mismo si yo tengo un terreno de dimensiones cuadradas o si tengo un terreno de dimensiones rectangulares. Lo que se trata de hacer en el diseño, que es muy importante, es que la circulación sea lo más funcional posible y tratar de reducir los espacios muertos de circulación. Mientras yo más superficie de circulación que no se destinan a otra cosa tengo, mayor va a ser el gasto en circulación y menos funcional. Mientras yo conecte de forma más eficiente esos distintos ambientes, los espacios de circulación van a ser más reducidos. En un momento las casas tenían una circulación acotada porque la distribución de la casa estaba dada a partir de un núcleo central, que podía ser el estar o el estar-comedor, y de ahí se distribuían las habitaciones. Hoy lo que se intenta es estar, digamos, en la mayoría de las viviendas, es tener un área pública y un área privada. Entonces, en esa conexión entre lo público, que es el living o en algunos casos la cocina, y la parte privada, que son las habitaciones, las salas de baño, se genera esa circulación. La circulación se puede dar como algo lineal, que es un pasillo, o en algunos casos se puede dar en espacios abiertos, como puede ser un living abierto o una sala para ver televisión, un living privado. A partir de ese espacio abierto es donde se conectan las distintas habitaciones. Hoy en muchos casos como diseño lo que se estila es tener o en una planta alta o en un sector posterior de la vivienda, en este ámbito más privado de la casa, es un living que conecta con las habitaciones sin necesidad de ser una circulación tipo pasillo. No es una circulación más abierta, donde es un espacio de circulación que se abre y permite contener algún otro tipo de actividad. Generalmente en viviendas o en oficinas donde
se tiene una superficie importante a construir o una superficie de terreno importante, lo que se genera para evitar esos pasillos de circulación tan acotados y tan oscuros es generar doble altura. Esas doble alturas lo que permiten es que haya como un ingreso, un aire-luz que traspasa a través de distintas plantas y sobre ese aire-luz se genera la circulación. Entonces eso genera una apertura visual mucho más grande donde se pueden ver todos los distintos espacios con los que conecta y la forma de vivir ese espacio es mucho más agradable y mucho más cálida. En caso de viviendas que se van ampliando, lo ideal es tener el concepto completo de la vivienda, con todas las ampliaciones que se requieren, antes de empezar a proyectar. Y después sí la vivienda se va haciendo en etapa. Porque muchas veces ocurre eso, cuando se hace una vivienda y después se tiene que ampliar, en ese caso aparecen circulaciones que son bastante tortuosas, con situaciones poco confortables dentro de la vivienda, donde para acceder desde una habitación a la sala de baño se producen distancias muy largas que resultan poco confortables en el convivir diario o en el vivir diario de esas viviendas. También un factor importante a tener en cuenta, sobre todo en viviendas, son circulaciones externas. A lo mejor muchas veces dentro de la vivienda hay un estudio o un consultorio o algún espacio que es utilizado no solamente por la gente que vive, sino que donde debe acceder el público. En ese caso lo ideal es que tenga un acceso independiente, ya sea interior o exterior. También tenemos el caso de los quinchos, digamos, donde muchas veces lo que ocurre es que para ingresar al quincho o a un área así como más pública, se tiene que pasar por toda la casa. Lo ideal es tener accesos independientes a esos lugares, dentro de lo posible. En definitiva, la circulación es parte del proyecto. Cuando el cliente se acerca al arquitecto y propone qué es lo que quiere construir, se verifica en qué lugar se va a construir, cómo es el terreno, y en base a los requerimientos que tiene el cliente y cómo van a ser las conexiones entre esos distintos ambientes, es como se resuelve la circulación. Bueno, y una vez más vemos lo importante que es contratar un profesional a la hora de diseñar tu casa. Muy linda la nota que vimos con Victoria Lafont y muy útiles sus consejos. En nuestro próximo programa vamos a tener en estilos, arquitectura del Renacimiento, vamos a ver en H+B una comparación de los diferentes pisos no tradicionales, cemento alisado, microcemento, algunas pinturas vinílicas y en nuestra sección Proyectando una entrevista muy interesante sobre construcción en seco. No te olvides, nos podés encontrar en Facebook o volver a vernos en YouTube o escribirnos a arquitectura@vientoafavor.com.ar. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Esto fue todo por hoy. Gracias a los que están ahí, que nos apoyan, que nos miran. Nos vemos la próxima semana con mucho más arquitectura en primer plano.